Apocalipsis capítulo 20, donde tuvimos la lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Dice su palabra: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho hasta esta hora, Padre. Todo lo hacemos para ti, Señor, para la honra y gloria tuya, Padre. Gracias por todo este tiempo que nos has dado, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder exponerla con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque nos has enseñado mucho, Padre. Nos has enseñado bastante, Señor, para poner en práctica y para saber, Padre, que es bueno estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias por cada hermano aquí también, Señor, y también te pedimos, Padre, que tú puedas guardar el momento de la hermana Cecilia, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El encabezado, hermano, los 1000 años. En otras palabras, el reino del Señor Jesucristo, el reino terrenal. Esto va a ser, hermano, inmediatamente después de la segunda venida del Señor Jesús. Recordábamos que cuando el Señor Jesús viniera, iba a limpiar la tierra. Y cuando hablamos de limpiar, hermano, es limpiar el pecado. Y eso constituye a muchos de los que seguían al anticristo en la última batalla del Armagedón, la última fase, cuando el Señor dice que derramó fuego y los consumió a todos. Algo literal, hermano. Y mandó al falso profeta y al anticristo al lago de fuego. ¿Quiénes están en el lago de fuego ahorita? Y al empezar este momento, el Señor manda un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, dice, la serpiente antigua, como la conocimos en el Génesis, la que engañó, la que trajo el pecado, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, dice. Quiero que comprendamos esto, hermano. Lo ató por 1000 años. ¿A dónde lo ató? En el abismo. No es el lago de fuego, es el abismo. ¿Recuerdan? Una prisión donde estaban los demonios más poderosos, los demonios más malvados, de los cuales habla Pedro, Judas. Y el Señor lo ata y lo encierra y puso sus sellos sobre él, dice, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, dice Juan, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué el Señor no lo arrojó de un solo al lago de fuego? Esa pregunta se la hacen muchos. El Señor, en su propósito, hermano, hace lo que le plazca, como Él quiera. Si el Señor, en su propósito, es tenerlo 1000 años, son 1000 años, hermano. Y estos 1000 años son literal. Algunos creen que es un día, porque en Pedro dice, un día es como 1000 años para el Señor, y 1000 años es como un día. Pero la Biblia, el Apocalipsis, aunque hay muchas figuraciones, esto es literal. 1000 años, hermano. 1000 años. ¿Quién fue el que duró casi los 1000 años? Matusalén. 969 años. Casi los 1000 años. Para que el milenio venga, el reino milenial de Cristo lo establezca en la tierra,
El Señor es santo y puro. No tiene que haber pecado. Y empieza, hermano, arrojando a Satanás al abismo. Y eso tiene un significado muy grande y muy hermoso, porque ya no va a haber pecado en el mundo. En esos 1000 años no va a estar Satanás tentando a las naciones. Recordábamos que en el milenio van a entrar muchos creyentes vivos. Y van a entrar la iglesia como esposa, los del Antiguo Testamento y los mártires como súbditos también. Pero ese grupo, con los 144,000 hermanos, entrarán vivos al milenio. Vivos, hermanos, literal. Y el Señor cumple muchas profecías aquí. Muchas, hermanos. Este es el reinado del Mesías. Y eso no quiere decir, hermano, que en el milenio no se va a pecar. Simplemente habrá paz porque el Señor Jesús va a reinar. El Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos y Él será el presidente universal. Pero acordémonos que son 1000 años. ¿Qué pasa, hermano, en 1000 años? ¿Cuántos hijos puede tener una mujer en 1000 años? 5. Y los hijos de esos hijos, otros 5. Y sucesivamente así. Ese tiempo, hermano, será más abundante que el de hoy. Ahí, hermano, va a existir mucha gente. Pero cuando nace esa gente, ¿cómo nace? En pecado. Tiene que nacer de nuevo para constituirse hijo de Dios. Por eso el Señor manda este reino, o Él da con el propósito de demostrar que Él es el único, hermano, en dar paz, alegría, gozo, sustento, prosperidad. Porque en ese momento, hermano, todo va a ser prosperado. Todo, hermano. No va a estar Satanás que lo tiente. No va a haber maldad. Son 1000 años. Aparte de eso, después de que Satanás sea atado por 1000 años, en el versículo 4 hay una cosa importante que quiero que miremos, y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y esta palabra, hermano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de mártires, muertos, amén. Pero la palabra dice: y vivieron. Esta es una resurrección. El Señor establece el reino milenial y solo Él no va a reinar. Hay una teoría, hermano, que la he estado escuchando en BBN. Teoría, no es bíblica, pero es algo de lo que se puede imaginar cómo será el milenio. Un sentido figurado, por decirlo así, lo que usted se puede imaginar, es que cada uno de nosotros va a reinar de una forma individual. No hay un versículo clave para decir lo que sea tan verdad. Pero estos hermanos, uno J. Vernon McGee, se imagina, él dice en sentido figurado, hermano, no me crea, no lo dice la Biblia, pero ¿qué pasa si el Señor le da un reino a usted? Un reino pequeñito, por decirlo, unas 40 personas. ¿Cuántos salvos habemos por todo? Millones de millones.
¿A quién da la promesa de reinar y de juzgar? A la iglesia. Lo podemos ver en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Pablo hace referencia a la iglesia ahí y dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice Pablo, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Promesa, hermano. ¿Confía en el Señor usted? Esa es promesa del Señor. Y uno de los grupos que va a reinar en el milenio será la iglesia, como esposa de Cristo y como personas y creyentes que van a juzgar. ¿De qué manera? No lo sé. Lo veremos en el milenio, porque para ahí vamos. Ese es el primer grupo del que se habla en Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Coma, la coma es muy importante. Y después dice: y vi las almas de los decapitados. Mire qué hermoso esto. Todos estos decapitados, o sea, la palabra lo dice, les cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por no adorar al anticristo, por no dejarse marcar. Ellos, hermanos, tienen la promesa de reinar con Cristo 1000 años. El Señor tiene unas fases de resurrección muy hermosas, ya las vamos a ver. Este es el segundo grupo del que habla Juan. Los decapitados vuelven a vivir y reinan con Cristo 1000 años. Pero todavía hay un tercer grupo, hermano, que quiero que estudiemos un poquito detalladamente, y está en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. El encabezado dice: el tiempo del fin. Mira esto que importante, hermano. En aquel tiempo, dice Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Sabe qué es tiempo de angustia? Gran tribulación. Y dice: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice Daniel, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y mira el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hay una resurrección. ¿Sabe quiénes resucitan ahí? Todos los santos del Antiguo Testamento, incluyendo santos y profetas. Yo daba vuelta en mi cabeza, hermano, para entender este versículo. Y es que para entenderlo hay que ver que esta es profecía, no se ha cumplido. Daniel es un libro profético, hermano. Si este versículo, escuche bien, hermano, para que no nos confundamos. Si este versículo estuviera cumplido, los santos y los profetas resucitarían en el arrebatamiento con cuerpos glorificados. Pero ¿sabe cómo dice Tesalonicenses? Los muertos en Cristo. Esa palabrita, en Cristo. ¿Desde cuándo inició la iglesia? Pentecostés. En Hechos. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Por lo tanto, la profecía que se le da a Daniel
es que cuando termine, cuando acabe el tiempo de angustia, que es la gran tribulación, se levantarán muchos de los muertos. De tu pueblo, le dice. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. No es tan difícil, hermano. Pero hay unos que confunden y dicen que en el arrebatamiento se levantarán todos. No, hermano. Hay que tener mucho cuidado de poder decir que van a ser resucitados todos, cuando la Biblia no lo dice así. Aquí se divide en dos partes la resurrección en Daniel. Unos para vida eterna y otros para condenación. Para vergüenza y condenación. Y quiero que miremos el tipo de resurrecciones, hermano. Pero antes de eso vamos a Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo a los apóstoles, a los discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Miren qué hermoso, hermano. Profecía. El Señor dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, que es en la regeneración. ¿Sabe qué significa regeneración? Milenio. Esa es regeneración, hermano, milenio. Cuando venga el tiempo de paz, milenio. Mientras el Señor no reine, no hay regeneración, no hay paz, no hay gloria. Y la promesa, ya se nos prometió a nosotros, a la iglesia en Corintios, amén. El Señor Jesús promete a los apóstoles en darles tronos también. Ellos se van a sentar en tronos. Ellos van a reinar, van a juzgar al pueblo de Israel. Esa es la promesa del Señor Jesús a los apóstoles. Pero usted me dirá: ¿y los santos tienen alguna promesa del Señor? Sí la tienen, hermano. Miremos Daniel otra vez. Daniel capítulo 7, versículo 22. Daniel capítulo 7, versículo 22 dice: hasta que vino el anciano de días. ¿Quién es? El Señor Jesús. Y se dio el juicio ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron ¿el qué? El reino. Y mire más adelantito el versículo 27 en Daniel 7. Y dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Qué es esto, hermano? Profecía. El reino milenial es la promesa, hermano, para los antiguos. Todo el pueblo de Israel, hermano, tuvo la promesa de la tierra prometida. ¿Recuerdan? Eran infieles, eran pudrición, eran basura, hermano. En el desierto fallaron al Señor muchas veces. Edificaron ídolos. El Señor los ama. Y el Señor les da la promesa de reinar en el milenio, a pesar de cómo eran. ¿Cómo ve eso usted? Cualquiera dirá: el Señor no es justo. Usted peca, usted muere. Pero era ley. Estamos en gracia. Gracia, hermano. Misericordia. ¿Recuerdan cuando querían apedrear a la prostituta?
todo mundo quería agarrar. La Biblia dice unos cuantos, pero prácticamente toda la ciudad, hermano, queriendo apedrear a una adúltera. Y la respuesta del Señor: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie la tiró. ¿Por qué? Porque todos merecían morir. Nosotros en pecado merecíamos morir. E incluso cuando fallamos al Señor, merecemos morir. Pero el Señor en su gracia y misericordia dice: hijitos míos, si pecares, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué promesa, hermano, del Señor? Primero, el Señor promete a la iglesia unas bodas maravillosas. Nos da el privilegio de ser esposa de Cristo, del Cordero. Nos da el privilegio, hermano, de estar a su lado cuando Él venga. Y que todo el mundo vea eso, hermano. Pero los antiguos y los profetas también tienen su recompensa, que es el milenio. Juzgar, reinar en el milenio. Esos tres grupos van a reinar: la iglesia, los santos profetas y los que han muerto en la tribulación. Mire cómo dice Apocalipsis: pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, dice, el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Quiero que notemos que en el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea que hay otra resurrección. Pero ¿cuándo se lleva a cabo? Después de los 1000 años. Y esa resurrección, hermano, es la que va directo al gran trono blanco, que lo vamos a ver más adelantito. Pero quiero que entendamos la primera resurrección y la segunda resurrección. Para ello tenemos siempre al maestro, el apóstol Pablo, declarando, hermano, el orden de las resurrecciones. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23 y 24. Dice Pablo, pero antes, mire, el encabezado dice: la resurrección de los muertos. Y dice Pablo en el versículo 23: pero cada uno, dice, en su debido orden. Primero Cristo, que se le llama las primicias. Luego los que son de Cristo. Eso, hermano, es la iglesia. Y luego el fin, dice. ¿De qué fin está hablando? El fin de todo, hermano. Allí está la resurrección. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Primero, quien nos da la primicia. Ahí hay una coma. Dice: pero cada uno en su debido orden. Punto, ¿no? Sí. Cristo en primer lugar. Las primicias en segundo lugar. Y luego yo tengo 5 aquí. 5 grupos. 5 resurrecciones, correcto. Entonces, hay una parte también lo de la iglesia. Todas esas resurrecciones, hermano, equivalen a la primera resurrección. Solo hay 2 resurrecciones: resurrección para vida y resurrección para condenación. Nada más que en la primera resurrección hay muchas fases. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Pero no es universal, porque hay otra resurrección que es la que tiene parte para la condenación, que será en el gran trono blanco. Y notamos que el Señor nos da esto, hermano, para ayudar a entender
que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco. Si Él no hubiera resucitado, entonces de nada nos serviría estar siempre luchando con la ayuda del Señor. Pero como Él literalmente resucitó, nosotros tenemos esa esperanza, hermano. Amén. Sea vivos que nos arrebate o muertos que nos levante. Y entramos en eso, hermano, en lo maravilloso que va a ser esto. Y muchas de las personas dicen, ¿qué habrá en el milenio? En el milenio habrá, hermano, gozo, paz, habrá trabajo, habrá pleno conocimiento, habrá sanidad de las enfermedades. Recuerda, hermano, que son 1000 años de paz. Y hay que entender que si ahorita un joven vive 16 años, ¿por qué muere la gente hoy en día? Por la maldad, por el pecado. En los 1000 años no va a haber eso. La mayoría de personas van a durar 700 años, 800 años, 900 años. Incluso puede llegar hasta 1000 años completos. No se sabe, el Señor es bueno. Pero en sí, hermano, no va a haber una enfermedad que lo mate ahí. Y esa solo es la primicia de la eternidad. Solo es algo que el Señor pone, 1000 años de paz. Encerremos a Satanás para que probemos de lo que va a ser eterno, dando una oportunidad más a aquellos que van a nacer en ese tiempo. Pero como usted conoce la Biblia, van a seguir a Satanás siempre. Bienaventurados nosotros, los que tenemos parte ya de ese reino. Porque esa es promesa, hermano. Y la fe es algo que no se necesita ver para creer, sino es tener convicción. Imagínese usted estuviera en los zapatos de los apóstoles y usted se hace la pregunta, ¿hubiera creído yo en el Señor? ¿Se ha preguntado, ¿hubiera creído yo en el Señor? No sabemos. Si hoy en día la gente no cree, peor en aquel tiempo. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿qué decían? Que por demoníaco lo había levantado, por poder de Satanás. La gente, hermano, aún así endurece su corazón. Pero el Señor siempre llega a ese aspecto, a esa oportunidad y dice, formas parte de la primera resurrección. Porque si no, vas a formar parte de la segunda, que viene incluido con la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Muerte espiritual, eterna. Pero el Señor nos da siempre eso, hermano. 1 milenio, 1000 años de reinar con Cristo, de ver la paz. Y allí habrá, hermano, pleno conocimiento. No va a haber gente ignorante en ese reino. En Isaías capítulo 11, Isaías 11, versículo 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el encabezado dice, reinado justo del Mesías, milenio. Allí no va a haber ignorancia, hermano. La gente va a saber a quién ir a adorar. Nada más que los que nazcan no vienen con ese conocimiento. Ellos no vienen afectos a Cristo. Es por ello que siempre el Señor les va a dar la oportunidad de poder nacer una vez más, para que puedan entrar ya a la eternidad. Y una de las preguntas que lleva a cabo uno, ¿qué va a pasar con aquellos salvos en el milenio? ¿Habrá otra resurrección o habrá una transformación? Eso, hermano, Cristo lo hará. Porque si ellos entran al milenio vivos, prácticamente después del milenio
acaba lo que sería la hora de la prueba, el Señor los va a restaurar, los va a transformar para ya en el cielo nuevo y tierra nueva estemos ya juntos, unidos, como una sola esposa. Ya cuando el Señor ya prácticamente remodela toda la tierra, no la va a destruir, va a remodelar, hermano. Vamos a verlo más adelante. Esas son las condiciones que van a existir en el milenio. Trabajo, hermano, la sanidad de las enfermedades, como le digo, el Señor va a tener siempre eso. Imagínense que será como cuando el Señor vino por primera vez. Se le acercaba mucho, ¿recuerda? Señor, sáname. Señor, sana a mi hijo, a mi esposa, a mi papá. La gente va a llegar, hermano, en el milenio, en el centro, que será Jerusalén. No sé cómo va a estar la tecnología, si todavía van a haber aviones en aquel tiempo, pero la gente va a buscar ir ahí. La gente, hermano, va a querer ir hasta allá a reinar, a ver al Señor. ¿Y quiénes van a estar ahí? La presidencia, hermano, por decirlo así. La presidencia tiene diputados, amén. Como 60 creo que son, ¿no? Más, 128. El Señor va a reinar y va a tener como diputados en su reino. ¿Quiénes? La iglesia, los apóstoles, los santos y profetas. Ellos van a estar siempre ahí haciendo el trabajo por el Señor, llevando siempre el conocimiento, la palabra aún más allá, hermano. La palabra permanece para siempre. La palabra no se acaba. Después de esto dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿A quiénes va a engañar Satanás? A todos los que nazcan. Ellos no van a creer en el Señor. Y si yo le decía que van a haber muchas familias ahí, como no tiene idea, porque ahí dice que lo que Él reunió es como la arena del mar. Cuente la arena del mar, es incontable, hermano. Todos ellos van a seguir a Satanás. Hoy en día ganó el presidente quien ganó, pero no todos están de acuerdo. Amén. No todos, hermano. Solo el grupo que votó por él está de acuerdo, pero hay otros que no están de acuerdo. Todo el reino milenial estará de acuerdo con el Señor. Habrá paz, gloria, adoración, hermano. Pero los que nazcan van a tener la oportunidad de libre albedrío. Adorar o no seguir. Y ellos van a seguir a Satanás. Esta no es batalla de Armagedón, hermano. La batalla de Armagedón ya terminó. Esto es algo que el Señor en su propósito lo hará. Como le comentaba el Señor, ¿por qué no lo encerró de un solo? Él sabrá, hermano. Y dice que Satanás va a rodear el campamento de los santos, la ciudad santa, Jerusalén. Ahí va a andar alrededor molestando a Satanás. Y el Señor dice, va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Y el final de Satanás será el mismo que el falso profeta y el anticristo. Lo va a arrojar, dice, al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados, hermano, día y noche por los siglos de los siglos. Y entramos, hermano, al versículo 11. Apocalipsis 20:11.
Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el último día del hombre. Y después, dice, de los 1000 años van a volver a vivir. Todos, hermanos, los que mueran ahorita sin el Señor, los que mueran en la tribulación, todos van a levantarse. ¿Para qué? Para el juicio del gran trono blanco, donde usted y yo no vamos a tener parte. Este es juicio de Dios, el juicio de Cristo. Y nosotros estuvimos ya en el tribunal de Cristo al principio, ¿recuerda? Tribunal, recompensa por lo que usted hace. Este es juicio por lo que no hizo. Y el Señor va a tener cada uno, grandes y pequeños, dice, de pie ante Él. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Unos comentaristas creen que es la Biblia y otros que es un libro de registro según las obras. Porque después dice que el otro libro que se abrió es el libro de la vida. Pero el Señor va a juzgar con esos libros. Una parte, hermano, de el cual el Señor nos dio este poderoso libro, es que el Señor en aquel tiempo, un ejemplo, le va a decir, la Biblia dice, no adulteréis, pero tú lo hiciste. Lo va a juzgar, hermano, según su obra. Así será el gran trono blanco. La Biblia dice, no matarás, y tú mataste. Y allí, hermano, es donde entra el terror en aquella gente. Hermano, si usted lo llevan a juicio e inmediatamente que le digan 10 años de prisión, ¿cómo se va a sentir? Aunque usted sea inocente, pero igual le dan 10 años de prisión, 5, con un año de prisión que le den, capaz se muere de la desesperación adentro. En este momento es el estado eterno de los incrédulos. No hay arrepentimiento. Señor, Señor, en tu nombre echaba demonios, le van a decir unos. Yo le daba dinero al hermano, yo ayudaba a las gentes. No te conozco, no te conozco, hacedor de maldad. Señor, pero yo iba y cantaba en el coro, Señor. Yo iba, Padre, a tu iglesia todos los días. No te conozco, hacedor de maldad. ¡Maldito! El Señor conoce los corazones desde un principio. ¿De qué sirve, hermano, estar aquí predicando, cantando al Señor, si su corazón está muy lejos de Él? Ahórrese el tiempo y no venga. Porque este lugar no es un juego. Este lugar, hermano, es santo. Desde aquí para allá, santo, hermano. Imagínense que yo predique, hermano, no hablemos dentro de la iglesia, pero usted es el que empieza la conversación atrás.
se retracta de lo que predica. Así es eso, hermano. Tener cuidado siempre de la mejor manera de expresarse, de hablarle al hermano. Como comentaba Jorge ayer, es algo, hermano, que puede poner en prueba a muchos. Le comentaba yo a Jorge la historia de que yo una vez fui con un amigo y él me dice, vamos a comprar un pollo, te lo invito. Pero él me dijo, te lo invito. Ahí está la palabra. Y al llegar allá me dice, vos no vas a comprar el tuyo. ¿Se imagina, hermano, eso que entra? No medir las palabras, no supo decirme, acompáñame y compras el tuyo. Me dijo, vamos, te invito uno. Esas cosas, hermano, hay que cuidarlas, aprender a hablar. O sea, si usted dice acá, Señor, le voy a poner un ejemplo más grande, pero no se molesten conmigo. Si usted dice, Señor, yo te amo, escuche bien esto, hermano. Yo te amo, Señor, te sirvo día y noche, voy a la iglesia, soy presidente vocal. Pero si usted no obedece la Biblia, usted no lo ama. Y me refiero a todo, hermano, empezando espiritual como social. El Señor quiere todo, no solo el corazón, es cuerpo, alma, espíritu, todo, hermano. Amén. Todo. Mire, van a llegar muchos hermosos al trono blanco, pero podridos por dentro. Muchos, hermanos, predicadores que cobraban por orar, no te conozco, apartado de mí. Qué bendición es, hermano, estar aquí. ¿Cuántas veces el pastor les ha dicho, 1000 lempiras, una oración por usted? Nunca. Pero váyase a una radio, por favor, ahí está el número bancario de la donación, vamos a orar por usted. Los pactos, las promesas, le dan un sobre. Mire, yo asistí a una iglesia, hermano, me dieron un sobre una vez, decía 10 lempiras. Excelente, lo doy, yo lo hago para el Señor. El problema es que el siguiente mes decía 20 lempiras y el siguiente mes 30 y llegué al punto de dar 150. Wow. Y sabe que el Señor, siempre con la ayuda del pastor, yo siempre le preguntaba a él, ahí está el de testigo, las cosas que estaban mal o buenas, a Jorge, a mi tío. El Señor abrió mis ojos y me dijo, yo no te cobro, hijo. Aquí está. Gratis. La sanidad para su alma. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Ahí está la Biblia. ¿Quiere ser sanado, hermano? No se apresure a ir a una iglesia a buscar sanidad. La fe sana. La fe, hermano. No importa dónde esté, te dígale al Señor, si tú quieres, Señor. Como el leproso, si tú quieres, Señor, sáname. Pero ¿sabe cómo llegan hoy en día? Señor, sáname para servirte. Sáname, Señor, porque quiero servirte. No, no es así. Eso es ponerle al Señor una condición. Y el Señor hace lo que le plazca. Por eso es que muchas personas llegan, Señor, sáname y te voy a servir. Al siguiente día muere. El Señor así lo quiso. Y la familia, pucha, lloraba y oraba y oraba. El Señor nunca me respondió. Porque oráis mal. Imagínense que hasta esas cositas son tan importantes, hermano. Son tan importantes, hermano. Y en aquel tiempo no habrá oportunidad. No importa que usted cante feo, si lo hace para el Señor, estará en el reino. No importa cómo usted dirija, hermano, predica o le habla a su hermano, si lo hace de corazón, estará en el reino. No importa, hermano, cómo usted quiera servir al Señor, siempre y cuando lo haga de corazón. Porque si lo hace para jactarse, no está haciendo nada. ¿Recuerdan cuando querían comprar el Espíritu Santo? Querían comprarlo, hermano.
No pudieron, envidia, querían tener el poder de los apóstoles. Y hoy en día, lo que más ha atormentado a la iglesia es la envidia. Es la envidia, hermano. El hecho de que yo esté aquí, soy igual que usted. El hecho de que la hermana cante bonito, es igual que usted. Para el Señor no hay acepción de personas. Todos son iguales. Todos, hermanos, estaremos por igual. Unos con más galardones que otros, por el tipo de obras o por la relación suya con el Señor de corazón. Pero todos somos iguales. Y todos estos muertos estarán, hermano, en el día del juicio, ya cuando el Señor les diga de una vez por todas al lago de fuego. Y lo repito siempre, hermano, no es posible que la gente hoy en día esté jugando con el Señor. Mire, lo toman tan a fuego, hermano, tan a juego, que no tienen ni la mayor idea de cómo será este lugar. No tienen, hermano, la mayor idea de cuál tormentoso será. Será horrible. Incluso Mateo dice que habrá un gusano que nunca muere. Imagínese un gusano usted metiéndose por todos lados en su cuerpo. Y es literal. Habrán grados de castigo, hermano, en el infierno. Y uno de los castigos más perversos es que usted declare ser creyente y no lo es. Mejor no sea nada, dice la Biblia, a que diga que eres creyente y no lo es. Qué delicado, hermano. El Señor repudia eso, mentiroso. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás, hermano. Vayamos a Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice su palabra: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31, hermano: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué duro, hermano. Muy duro, Hebreos. Todo aquel, dice, que pisoteare al Hijo de Dios tendrá parte en el lago de fuego. Aquel que se burla del Señor Jesús, aquel que se burla del Espíritu Santo. Mire, hoy en día nosotros hemos sido la burla de muchas iglesias. ¿Sabe cómo nos dicen a nosotros los bautistas? Los perezosos, los dormidos, porque no danzamos, porque no gritamos. O sea, se burlan de la iglesia. Usted vaya a una bautista, me dijo una vez un chaval, no era yo creyente todavía, vas a ver que nada de bulla, no hay espíritu que te... No hay emoción, sentimiento que te quebrante. Cuando yo llegué a la Pentecostal, hermano, yo danzaba, por si no lo sabía. Pero no danzaba como loco, como otros que quiebran la silla.
Yo danzaba porque era practicado, como un evento. Y una vez un misionero, que nunca lo volví a ver, el Señor lo bendiga siempre, me dijo algo: si usted danza sin música, usted va a tener la vida eterna. Yo no entendía esa palabra, hermano, pero yo entendí que es la carne que se deleita. Y cuando yo vine a la Bautista, mire qué increíble, hermano. Cuando yo vine a la Bautista, sentí un amor inmenso en ustedes que no tienen idea. Yo sentía sus abrazos sin una espada en mi espalda. Y nunca dije, muchos hipócritas hay en esa iglesia, no voy a ir, no. Yo buscaba siempre al Señor. Pero cada abrazo en sus oraciones hacían que mi gozo creciera. Y no solo eso, hermano. Donde verdaderamente el Espíritu me ha tocado es aquí. Y en el sentido de tocar, hermano, es que no lo va a hacer brincar, sino que lo va a arrodillar. Ese es el gozo del Espíritu. Ese es el gozo del Espíritu. Lo humilla ante Dios. Qué bonito. Y qué bonito que el Señor nos da el privilegio de tener una iglesia de sana doctrina. Amén. ¿Por qué? Porque enseñamos sana doctrina. No lo afirmamos, hermano, pero vamos siempre apegados a los comentarios de muchos hombres que fueron bautistas. Y el hecho de que el Señor lo haga diferente, pues será Él. Pero uno siempre expresa lo que pueda entender, lo que el Señor revela. Y qué bonito es ver, hermano, que a través de un largo tiempo de tribulación, usted estará con el Señor. Qué hermoso, hermano. Hermoso, hermano. O sea, hasta dan ganas de llorar, hermano, porque el dolor que usted siente aquí, en el Señor no lo va a sentir. La tristeza que usted siente aquí, en el Señor no la va a sentir. Ese cuerpo podrido que uno carga, hermano, el Señor lo va a transformar. Y el Señor puso en mi corazón, para terminar, darles un pequeño testimonio que nunca lo he comentado. Pero el Señor en la mañana me dijo: tenés que hablar, tenés que testificar. No me dijo en voz audible, ¿verdad?, que hubiera caído como muerto a los pies de Él. Pero en su palabra me enseña a testificar lo que Él ha hecho por mí. Yo, hermano, anduve en unos pasos muy perversos. Y en un momento de ira, nosotros veníamos de un viaje en un bus de cañeros. ¿Sabe qué es un cañero? Buses amarillos de los grandes. Veníamos un grupo perverso, hermano, perverso. Y resulta que a la par del bus venían otro tipo de gentes y empezó a agarrar a disparos el bus. Algunos de aquí ya saben de qué hablo. En ese momento, hermano, yo no tenía temor al Señor. O sea, si usted escucha unos disparos, la reacción suya es meterse donde usted pueda salvarse. Pero ¿qué pasa si el bus, hermano, o sea, si el bus está de lado y lo que disparan de lado es lata, traspasa? Inmediatamente, hermano, ¿no? En cuestión de segundos yo estaba abajo del asiento. No sé cómo llegué ahí, pero estaba bajo del asiento. Y era tanta la gente que venía conmigo, que unos encima de mí y otros gritaban, muchachas, chavalas, gritaban y todavía se escuchaban los disparos como en la lata, sonaban, hermano. Y yo solo escuchaba a un amigo mío que decía: Monchito, Monchito, le había pegado un disparo en la cabeza. Y lo que yo quiero comentarle, hermano, es que de tantos disparos no me pegó ni uno. 5 muertos.
3 heridos y un amigo mío muerto también. Cuando yo me levanté, fue en el transcurso del segundo anillo. Yo vivía en Choloma. Cuando llegamos a la posta de Río Blanco, hay una pequeña posta en Río Blanco. Desde el segundo anillo, todo ese trayecto oscuro, hermano. Nos iban persiguiendo, llegamos a Río Blanco. Y aquello era horrible. Sangre por todos lados. Muertos, hermano. Mi amigo murió casi conmigo ahí diciéndome, decirle a mi mamá que la amo, decirle a mi mamá que la amo. Y yo me sentía culpable porque yo lo había llevado ahí. Pero cuando yo me paré, estaba en el Catarino, recuerdo, llamé a mi mamá, estoy en el Catarino, y la mamá pensó lo peor, ustedes saben. Pero no, yo le dije, estoy bien, tranquila. Cuando yo estuve en el Catarino, hermano, ahí cerré mis ojos y le dije al Señor gracias. Primer gracias que le dije al Señor. ¿Por qué? Porque de tantos disparos no me pegó ni uno. Y el propósito del Señor, hermano, es que yo estuviera aquí. Y no solo eso, hermano, sino que Él me libró de ese juicio. ¿Qué pasa si yo hubiera muerto ahí? Estuviera guardado para el gran trono blanco. Ignorantemente, no lo sabía. Pero el Señor, hermano, es fiel. Y hay una persona que yo siempre le voy a agradecer. Mi familia siempre ha orado por mí, hermano, siempre. Pero hubo una persona que lloraba, se arrodillaba, que ustedes la conocieron, y era mi abuela Venancio. Ella tocó la mano del Señor. Sus oraciones y la de todos, hermano, el Señor respondió a esa oración. Y el Señor me encontró. Y es maravilloso. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en otro tiempo hubiera estado creyente. En el instante de que mi amigo estuviera muriendo, yo le hubiera hecho el llamado. Hubiera ganado un alma. Pero como no era nada, está en el infierno, lastimosamente. ¿Y qué pasa con nosotros? Confiemos en el Señor, hermano. Siempre. Siempre, hermano, porque tal vez usted no pasó lo que yo pasé, pero tal vez usted ha estado al borde de la muerte y el Señor le ha dicho, no te toca hoy, levántate. No te toca hoy, tienes que vivir unos 5 años más. Pero a todo eso la misericordia del Señor, hermano. ¿De qué? De librarnos de un juicio que va a ser horroroso, va a ser terrible, hermano. Va a ser un desastroso, como una noticia que le den a usted que murió un hijo suyo. Eso va a ser peor, hermano. ¿Se imagina que un hijo suyo le dijera, mamá, ya no te quiero, no sos mi mamá, te odio? Usted se va a sentir mal. Pero que el mismo Dios le diga, no te conozco, va a ser horrible. Piénselo. No te conozco, que le diga el Señor. Ese es un rechazo, hermano, directo y eterno. Mejor que nos conozca antes. Amén. Y aunque hayan muchos aquí que jueguen al cristiano, es tiempo, hermano, de presentarse al Señor y decirle, quiero cambiar por ti, Padre. Para que no me digas, apartado de mí, en aquel día. Padre, te damos gracias, Señor, por la enorme bendición, Padre, que tú nos has dado, de poder testificar, Señor, de poder predicar tu palabra con la ayuda de ti, Padre, de tu Espíritu Santo, que siempre está ahí, alegrándonos, Señor, dándonos gozo, dándonos esa plenitud, Señor, de fuerza, fortaleza, Padre, porque la carne nunca quiere estar, Señor, pero tus fuerzas pueden más, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos. Y qué alegría, Señor, qué esperanza más de que nos vamos a volver a ver un día, Padre, pero ya en la eternidad contigo, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y si tú así lo permites, Padre, poder estar en la noche una vez más, Señor, adorándote y glorificando tu nombre, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, esta palabra que nos da vida, alimento, que nos mantiene con fe, Señor. Y desde ahorita, Señor,
Oramos aquí unánimes, una vez más, Padre, por la hermana Cecilia, que tú puedas, Señor, hacer tu obra ahí. Que tú puedas brindarle, Señor, el mejor de los doctores, Padre, que tú has puesto para ella. Y que si es tu voluntad de volver a verla aquí, Señor, aquí le esperamos, Padre, siempre con alegría. Te damos gracias por todo, Señor, que nos ha guardado aquí durante pandemias, durante maldades, Señor. Aquí permanece tu iglesia para siempre, Padre, testificando y predicando que es bueno estar juntos, Señor, en armonía. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.